Una tromba colapsa a la Ciudad de México. Polanco, Circuito Bicentenario y las líneas 2 y 7 del metro, los puntos más afectados. Se desborda el río Hondo y afecta a Naucalpan en el Estado de México. La PGR va por la extradición de los exgobernadores Tomás Yarrington y Roberto Borge. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dice que los señalamientos contra Javier Duarte están plenamente sustentados. Esos argumentos no le van a servir frente a un juez. Los argumentos que sostienen, que sustentan las acusaciones que presentó la Fiscalía ante un juez y por las cuales obtuvo una orden de aprehensión, son argumentos sólidos, son argumentos que están documentados. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirma que es indispensable la participación de todos para erradicar la violencia de género. Elementos del ejército rescatan a 13 personas secuestradas en Guerrero. China abre la puerta para realizar un tratado de libre comercio con México. El presidente Enrique Peña Nieto viaja a Colombia para participar en la 12ª cumbre de la Alianza del Pacífico. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recrudece acciones contra sus críticos. Prohíbe la salida del país a la fiscal Luisa Ortega. El Vaticano acepta la renuncia de su tesorero, acusado por delitos sexuales contra menores. El Caballito, totalmente restaurado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. Nos llegó el jueves después de una tromba que afectó a la Ciudad de México. En este momento, la temperatura 16 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy, pero muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Les quiero decir que en este momento todavía las estaciones de la línea 7, de hecho la línea 7 del metro de la Ciudad de México está cerrada debido a las inundaciones que se registraron el día de ayer. Saludo con gusto como cada mañana a Omar Cepeda. Omar. Así es, Pati, muy buenos días, es un placer saludarte, estamos listos para informarles y vaya lluvia, y lo peor del caso es que para el día de hoy también se esperan fuertes precipitaciones, así es que tomen sus precauciones, salga antes y sobre todo protéjase, lleve un buen paraguas y pues busque alternativas, Pati, porque créame que ayer se vivió un verdadero caos. Varias delegaciones sufrieron inundaciones, creo que una de las más importantes fue Polanco, pero hubo encharcamientos en las principales avenidas, Circuito Interior, Paseo de la Reforma, la Zona Rosa también inundada, en fin, un caos y insisto, se prevé que para hoy también surja muchas precipitaciones. Y bueno, antes de llevarles toda la información, saludamos a Bielcela Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos con ustedes. Pues sí, como tú decías, la tarde-noche de ayer, una fuerte tromba azotó a la Ciudad de México, especialmente a la zona de Polanco. Este es un recuento de lo que se vivió el día de ayer. La tarde y noche del miércoles, el caos se apoderó de la Ciudad de México, debido a la tromba que se registró en varias zonas de la capital, la cual dejó severas inundaciones y un colapso general del tránsito vehicular. La mayor afectación se registró en el circuito interior, a la altura del Paseo de la Reforma, tramo que quedó totalmente inundado, y en el cual 4 vehículos quedaron varados. Aquí vemos el circuito interior tapado. En el sistema de transporte colectivo Metro se presentaron filtraciones de agua en la estación Panteones de la línea 2. Además, se suspendió el servicio de la línea 7 por anegaciones que alcanzaron el metro de altura. La zona de Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo, fue una de las más afectadas, con encharcamientos en viviendas y calles por igual, además de la inundación del estacionamiento de Plaza Carso.
En el Estado de México, en Naucalpan, se desbordó el río Hondo. Debido a las afectaciones causadas por la tromba, el gobierno capitalino otorgó el acceso gratuito en el segundo piso del periférico para la tarde y noche del miércoles. Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que la precipitación pluvial registrada alcanzó los 75 milímetros, equivalentes a 75 litros de agua por metro cúbico, lo que la coloca como la segunda más intensa de la temporada. Con información de Miguel Guzmán, México al Día. El gobierno de la Ciudad de México desplegó un operativo para atender las afectaciones ocasionadas por la tromba que azotó la tarde y noche de ayer en varios puntos de la capital. De acuerdo al reporte de Sistema de Aguas, las severas lluvias se concentraron principalmente en las delegaciones Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero y el municipio de Naucalpan en el Estado de México. Hasta altas horas de la madrugada de este jueves, personal de seguridad pública y del Escuadrón de Rescate trabajaron para desahogar las vialidades afectadas y atender un derrumbe de un inmueble en el centro histórico. Y aquí todos nos preguntamos, Pati, si se están haciendo de manera adecuada las tareas preventivas para precisamente evitar este tipo de caos. Sabemos que la Ciudad de México, una de las más modernas, y grandes y habitadas del mundo. Supuestamente habitadas, etcétera, etcétera. Es increíble ver este tipo de sucesos cuando se cae tormentas fuertes por algunas horas. Imaginemos qué pasaría si las ciudades como París, Londres, donde en gran parte del año llueve y llueve de manera intensa, y allá no sucede este tipo de cosas. Yo creo que sí valdría la pena hacerse una revisión completa de lo que está sucediendo en los drenajes, precisamente. Sobre todo en los drenajes, porque además es ahí donde se puede generar ese tipo de inundaciones. ¿Será suficiente el drenaje? ¿Estará, se le dará mantenimiento a la red de drenaje constantemente en la Ciudad de México? Son preguntas que muchos nos hacemos. Mientras tanto, el gobierno capitalino recomendó extremar precauciones al volante y conducir a baja velocidad para prevenir accidentes. Y por lo pronto, expertos de la UNAM informaron que durante septiembre y octubre se pronostican 14 huracanes en el Pacífico, el Golfo de México y el Caribe. Pidieron a la población tomar precauciones, sobre todo en las zonas costeras del país, y no confiarse de las tormentas tropicales y huracanes de menor categoría. Se proponen 16 tormentas, 6 de las cuales serán tormentas tropicales, 4 huracanes de categoría 1 a 2 y 6 de categoría 3 a 5. En la cuenca del Atlántico habrá 11, o se propone que haya 11, y serán huracanes de categoría 1 a 2, 2, de categoría 3 a 5, 2. Es precisamente en esos meses de septiembre y octubre cuando más tenemos afectaciones directas, digamos, de estos fenómenos de entradas a tierra por las costas del Pacífico. Cabe mencionar que no necesariamente el ciclón tropical tiene que cruzar la línea de costa para producir afectaciones. La Secretaría de Desarrollo Social destinará 15 millones de pesos para atender a los damnificados por el sismo y las lluvias de los últimos días en Chiapas. El apoyo incluye el programa de empleo temporal para habitantes de Huixtla, Mazatlán, Tuzantán y Tuxtla Gutiérrez, municipios que resultaron afectados por estos fenómenos naturales el pasado 14 de junio. De gira por los municipios de Acala y Chiapa de Corzo, el titular de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, refrendó el apoyo y la solidaridad del Ejecutivo Federal con las familias afectadas y expresó que no se permitirá que un fenómeno natural incremente la vulnerabilidad y la pobreza. En otros temas, el lunes Javier Duarte tendrá una nueva audiencia en el Quinto Tribunal de Guatemala para que se resuelva la solicitud de extradición realizada por la PGR. Y es que lo resuelto el martes fue únicamente para que Duarte sea extraditado y procesado por delitos de los que está acusado por la Fiscalía de Veracruz. La PGR informó que si Duarte se allana la extradición por los delitos federales, regresará a México en una semana o semana y media. En caso de que Duarte no acepte el allanamiento, el gobierno de Guatemala otorgará la extradición en un tiempo de 6 a 12 meses para que enfrente a la justicia en nuestro país. Por lo pronto, Javier Duarte seguirá detenido en una prisión de Guatemala. El
gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, respondió a los señalamientos de Javier Duarte, quien durante su audiencia ante la justicia de Guatemala aseguró que las acusaciones de la Fiscalía de Veracruz en su contra son infundadas, imprecisas e irrisorias. Yunes calificó de lastimero el espectáculo ofrecido por Duarte y dijo que todos los delitos que se le imputan están plenamente sustentados. Los argumentos no le van a servir frente a un juez. Los argumentos que sostienen, que sustentan las acusaciones que presentó la Fiscalía ante un juez y por las cuales obtuvo una orden de aprehensión, son argumentos sólidos, son argumentos que están documentados. Al regresar a México y estar frente a los jueces, tanto federales como de Veracruz, la sonrisa de ayer se le va a borrar. Yo creo que estamos frente a un espectáculo realmente lamentable. Dijo que el daño que le hizo a Veracruz es de consecuencias inimaginables y que seguramente pasará muchos años en prisión. La PGR informó que va por los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y de Quintana Roo, Roberto Borge. Alberto Elías Beltrán, su procurador jurídico y asuntos internacionales, dijo que en el caso de Yarrington ya se hizo la solicitud de extradición al gobierno de Italia, mientras que con Borge se trabaja para presentar la petición formal de extradición al gobierno de Panamá. Por cierto, la Interpol actualizó la ficha roja con la que se busca al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el delito de peculado. En el documento se cambió la fotografía del exgobernador por una más actual y también se modificó su edad. Acaba de cumplir 54 años. En este documento que pues precisamente genera una búsqueda internacional, se detalla que Duarte Juárez, originario del municipio de Hidalgo del Parral, en Chihuahua, es calvo y el color de sus ojos es oscuro. Con esta ficha roja, el exgobernador es buscado en 190 países. Elementos del ejército rescataron a 13 personas que estaban secuestradas en Ajuchitán, Guerrero, en la llamada Tierra Caliente. Entre las víctimas había 3 menores de edad. Todos estaban atados de manos y presentaban golpes en distintas partes del cuerpo. Fueron llevados al Ministerio Público para rendir su declaración. En el operativo no hubo personas detenidas. Y en Jalisco, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres, tanto en las calles como en el hogar, es una tarea de todos. Reiteró su llamado para que las mujeres denuncien cualquier tipo de violencia o de acciones machistas en su contra y afirmó que tanto hombres como mujeres deben ir juntos para erradicar este mal de la sociedad. Violencia que tenemos que decirles basta ya. No podemos seguirlo permitiendo, ni en el hogar, ni en las calles. Esas conductas machistas que agreden, que lastiman. Este gobierno, y con esto concluyo, cuando dice vamos a erradicar la violencia contra las mujeres, no lo dice en un discurso, no lo dice con buenas pretensiones, con ganas, lo hace con acciones. Le informamos sobre un policía que a bordo de un helicóptero sobrevoló por Caracas una pancarta invocando el artículo 350 de la Constitución de Venezuela y la palabra libertad. De acuerdo con el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, el helicóptero fue localizado en la zona norte del estado de Vargas, en la comunidad de Osma. En el Twitter, el vicepresidente de Venezuela afirmó que continúan en la búsqueda del que llaman terrorista. Ahí mismo en Venezuela, el Tribunal Superior de Justicia prohibió la salida del país a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, por el supuesto delito de faltas graves en el ejercicio de su cargo. El Poder Judicial también ordenó la congelación de sus bienes y sus cuentas bancarias hasta el 4 de julio, fecha en la que decidirán si hay pruebas suficientes para llevarla a juicio. Luisa Ortega se ha caracterizado por ser muy crítica respecto a las decisiones del presidente Nicolás Maduro y es una de las principales opositoras de la constituyente a la que convocó el mandatario. Sobre este asunto, la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, aseguró que desconocerá la sentencia del Poder Judicial y recalcó que en el país se comete terrorismo de Estado. La inseguridad jurídica aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque ahora las personas no saben dónde van a tener que defenderse, tendrán que ir a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público, porque nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestro rol.
el rol que constitucional y legalmente tenemos atribuidos. Defenderé la Constitución y la democracia hasta con mi vida, lo juro. Tenemos en la línea telefónica a Clara Machado. Ella es una escritora, bloguera, periodista venezolana que ha seguido muy de cerca, por supuesto, todos estos fenómenos tan terribles, tan lamentables que se están viendo allá en Venezuela. Gracias, Clara, por estar con nosotros esta mañana en un momento pues climático en lo que sucede allá en Venezuela. Acabamos de ver un pronunciamiento que preocupa, que es la posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro utilice al ejército para mayor represión allá en Venezuela. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por tenerme en el programa. Sí, efectivamente, las últimas 48 horas han sido, bueno, los últimos meses han sido particularmente delicados y violentos, pero las últimas 48 horas hemos visto una escalada por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Anoche particularmente fue una noche muy sangrienta. Hemos tenido un promedio de una muerte por día desde que comenzaron las protestas, pero anoche hubo entre 6 y 5 muertos, y te digo entre 6 y 5 porque todavía hay un muchacho que tiene muerte cerebral y no se confirma pues su muerte física, pero es una tragedia para todos los venezolanos y creo que para Latinoamérica entera, ¿no? Ver cómo hay un gobierno totalitario que ejerce terrorismo de Estado, persigue, reprime, asesina, ¿no? Y pues, como comentaba en las noticias, tuvimos hace 48 horas más o menos esta especie de alzada de un oficial del Cuerpo de Investigaciones Criminológicas, que es un cuerpo civil, pero que sin embargo ha ejercido un papel también dentro de lo que es el aparato represor de Nicolás Maduro y que voló un helicóptero por Caracas, intentó atacar el Tribunal Supremo de Justicia y que luego se dio a la fuga y generó muchísima confusión, ¿no? A nivel nacional e internacional. Pero lo más grave es que mientras eso ocurría, estaban secuestrados más de 30 diputados de la Asamblea Nacional que fueron atacados dentro de la Asamblea por la Guardia Nacional Bolivariana, les lanzaron fuegos artificiales y luego los atacaron, incluso los llegaron a golpear. Entonces fue realmente grave, digamos, esa especie de azonado pronunciamiento por un lado, que no fue un alzamiento militar porque fue un hecho más bien aislado, sí, pero claro, por otro lado, pues tuvimos ese hecho de violencia, ¿no? Claro. Clara, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Te agradecemos antes que nada este enlace. Y fíjate que ayer tuve la oportunidad de hablar con Laura Loza. Ella es presidenta del Observatorio Venezolano de la Justicia. Y dice, entre otras cosas, que no descarta la posibilidad de que el caso del policía, de la policía científica, pudiera ser o pudiera haber sido un acto prefabricado. ¿Para qué? Pues para dar argumentos de una mayor represión contra los opositores a Nicolás Maduro. ¿Qué opinas de esta versión? Mira, yo siento, y un poco escuchando sobre todo las fuentes militares o las fuentes periodísticas que están trabajando más cerca de la Fuerza Armada, ¿no? Creo que en un primer momento sentimos mucha angustia y después justamente cobró mucha fuerza esa versión de que todo era un montaje del gobierno. Sin embargo, eso no ha sido confirmado y hay muchas cosas que nos llevan a pensar que esa teoría, aunque es posible, realmente no se sostiene. Pareciera que efectivamente este señor que se llama Óscar Pérez sí hizo este acto y quizás esperando que se iba a replicar o a lo mejor con un plan que iba a ser apoyado por otros funcionarios y que después eso no funcionó. Entre otras cosas porque no lo han encontrado a él,
encontraron el helicóptero, pero no lo han encontrado a él. Claro. Y parte de lo que llevó a mucha gente a pensar que era, como decimos en Venezuela, un trapo rojo para cubrir la noticia de la violencia en el Parlamento y además de que cuando estaba ocurriendo eso, también hay que resaltar que el Tribunal Supremo de Justicia estaba anulando la Fiscalía y le estaba otorgando poderes judiciales, quitándoselos a la Fiscalía y dándoselos al Defensor del Pueblo, cosa que es otro golpe judicial gravísimo. Entonces la gente sintió que esto era como una tapadera para que nos enfocáramos en el helicóptero, claro, y, como dices tú, justificar la represión y olvidarnos de la violencia. Sin embargo, esa teoría no parece ser consistente y parece que efectivamente sí es muy probable que haya sido un hecho espontáneo. Y adicionalmente a ello, pues este personaje generó muchas dudas porque además de ser policía es actor. Entonces cuando uno toma eso en consideración dice, no, claro, esta gente se contrató a un actor. Sin embargo, cuando uno, luego de estudiar bien el personaje y ver quién es Óscar Pérez y ver lo que está haciendo, porque está activamente a través de las redes sociales manteniendo su tesis de que él no fue contratado por el gobierno, de claro, que él está en contra de Nicolás Maduro, entonces pareciera ser que eso no se sostiene. Pero, claro, lo que sí, lo que sí llama la atención es que con tanta vigilancia que hay en torno a las fuerzas de seguridad, fuerzas policíacas, que una persona haya tomado un helicóptero y haya ido a disparar. Por eso algunos han manejado esa posibilidad, pero bueno, como tú dices, no hay absolutamente nada que pueda confirmar esa teoría. Clara, te agradecemos mucho que nos hayas dado este reporte desde Venezuela y ojalá que continuemos perfectamente comunicados. Muchas gracias, Clara. Muchísimas gracias, Pati, y a la televisión educativa, pues, por permitirnos difundir lo que está sucediendo en Venezuela y, bueno, a sus órdenes siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, así es, Pati. Fíjate que es muy interesante el caso de Clara porque se encuentra ella aquí en México, por supuesto está con mucha comunicación con los líderes opositores allá en Venezuela. Es una mujer que comprende de cerca, en gran medida, de que está acá es precisamente por esa situación peculiar que se está viviendo allá. Por lo pronto no tiene mucho que estar aquí en México, Clara Machado. Bueno, pues así las cosas. Así es, Pati. Elementos de las fuerzas de seguridad de Brasil detuvieron a un menor de edad que embistió con su automóvil el portón de acceso al Palacio de Alvorada, la residencia oficial del presidente Michel Temer. La presidencia de Brasil informó que cerca de las 7 de la noche un vehículo avanzó a gran velocidad hacia el palacio. Los guardias hicieron disparos de advertencia primero y luego, cuando el vehículo no bajó la velocidad, dispararon contra el automóvil. El conductor no resultó herido y fue aprehendido. La policía abrió ya una investigación. El gobierno de los Estados Unidos anunció sus nuevas medidas de seguridad aérea que se aplicarán a los 105 países, 180 aerolíneas, 280 aeropuertos extranjeros, 2.100 vuelos y 325.000 pasajeros diariamente. Las medidas incluyen mayor escrutinio general de pasajeros, mayores revisiones de aparatos electrónicos, nuevos protocolos de seguridad, entre otros temas. Al respecto, funcionarios estadounidenses expresaron que esperan que casi la totalidad de líneas aéreas cumplan con las nuevas medidas y advirtieron que de lo contrario Estados Unidos podría empezar a prohibir volar con aparatos electrónicos más grandes que un teléfono celular. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró una recaudación de fondos ya. ¿Con miras a qué? Pues a su reelección, dice él, para el año 2020. Trump lleva 5 meses en el poder, por lo que su entrada en campaña con 3 años de antelación llama la atención, especialmente cuando se compara con Barack Obama, que empezó a trabajar para su reelección un año antes de los comicios. La celebración del acto en el hotel de Trump generó algunas críticas al mandatario, o otras críticas al mandatario, que ya enfrenta al menos 3 demandas por posibles conflictos éticos. Y justamente el presidente Donald Trump aceptó la invitación de su homólogo francés Emmanuel Macron para asistir en París al desfile del 14 de julio, la fiesta nacional. La sede de la presidencia francesa precisó en un comunicado que la participación del mandatario en los festejos se enmarca dentro de la conmemoración del centenario de la entrada de las tropas de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. El presidente Macron había invitado a Trump a participar en el desfile durante la llamada telefónica que sostuvieron el pasado martes, donde también coincidieron en la necesidad de trabajar para una respuesta común en caso de un ataque químico en Siria.
En más de Trump, ayer se reunió con víctimas de crímenes cometidos por migrantes indocumentados. La reunión de Trump tenía como objetivo hacerle saber al Congreso que urge aprobar una ley que endurezca las penas a los criminales deportados que hayan reingresado al país. Trump dijo que incontables estadounidenses y sus familias, entre ellos algunos amigos del mandatario, han sido víctimas de, dice Trump, individuos indocumentados. El cardenal George Pell, encargado de las finanzas del Vaticano, vaya escándalo que está generando en el seno allá en el Vaticano, en el seno de la Iglesia Católica. Él es también oficial de tercer rango en la institución. Fue acusado de varios delitos sexuales por la policía australiana. El cardenal se le imputan varios cargos de abuso sexual contra niños. La policía de Victoria presentó la acusación a los representantes legales del religioso en Melbourne, Australia. Pell se ha negado más bien en varias ocasiones estos señalamientos y prometió que cooperaría con el proceso para recuperar su inocencia. Y hace unos momentos el Vaticano aceptó la renuncia del cardenal por estas acusaciones. Siguen los problemas de migración en Europa. Ahora en Italia, el representante de aquel país ante la Unión Europea, Maurizio Mazzari, informó que en menos de 48 horas han llegado más de 12.000 inmigrantes del Mediterráneo. Ante esta situación, el gobierno de Italia exigió ayuda al comisario europeo para las migraciones, ya que de lo contrario, Italia amenazó con cerrar todos sus puertos y evitar la llegada de más refugiados. Según datos del gobierno nacional, en lo que va de este año han desembarcado a las costas italianas más de 76.000 personas. El presidente Enrique Peña Nieto viaja hoy hacia Colombia para participar en la 12ª cumbre de la Alianza del Pacífico. En la ciudad de Cali, por la noche asistirá junto con los jefes de Estado de Chile, Perú y Colombia a la clausura de un encuentro empresarial. El presidente estará acompañado por el canciller Luis Videgaray, quien participará en el encuentro del Consejo de Ministros con los 52 estados observadores. Además, Videgaray Caso sostendrá una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Gerry Brownlee. Después de esta visita, del 5 al 9 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto va a viajar a Francia y Alemania. En Francia se va a reunir con Emmanuel Macron y en Alemania con la canciller Angela Merkel. Va a participar en la cumbre de líderes del G20 en la ciudad de Hamburgo del 7 y 8 de julio. El embajador de China en México, Qiu Xiaoqi, aseguró que su nación tiene las puertas abiertas para realizar un tratado de libre comercio, así como para ser un aliado para los empresarios mexicanos. El diplomático dijo que si se negocia un tratado de libre comercio, eso favorecerá mucho más el intercambio económico entre ambas naciones. El diplomático chino comentó que su país también apoyará al gobierno mexicano en temas como las zonas especiales económicas, pues puso como ejemplo a Hong Kong, que funciona como un mecanismo de este tipo. Le doy un dato. México es el segundo socio comercial de China en América Latina y también China es el segundo socio comercial de México a nivel mundial. Los estados de Campeche y Tabasco tendrán zonas económicas especiales en el país. El propósito es promover la transformación productiva de la región y establecer nueva infraestructura acorde al programa de reactivación económica. En estas zonas económicas especiales se impulsarán proyectos productivos y de inversión para beneficiar a los habitantes, sobre todo de escasos recursos. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen y regresamos con más información. Esto es México al Día. Llueve sobre mojado en la Ciudad de México, caos generalizado por las intensas lluvias. Se inundan centros comerciales, estaciones de metro, vialidades y se desborda el río Hondo. Asegura la PGR que va por la extradición de Tomás Yarrington y de Roberto Borge, exgobernadores de Tamaulipas y Quintana Roo. Asegura el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, que los señalamientos contra Javier Duarte están plenamente sustentados. Afirma el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que es indispensable la participación de todos para erradicar la violencia de género. Un hombre embiste en un automóvil la entrada de la residencia oficial del presidente de Brasil, Michel Temer. Más adelante, después de 4 años de restauración, entregan la majestuosa escultura del Caballito.
Por el boleto a la final de la Confederaciones, la selección mexicana enfrenta a la 1 de la tarde a Alemania. Nos vamos a enlazar con Ramón Aguirre, él es director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Ramón, antes que nada, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Bueno, vamos a retomar la comunicación más adelante con él para hablar y que nos dé el balance de lo que ayer se vivió aquí en la Ciudad de México. Antes le informo que cerca de 6,000 jóvenes de 25 países que estuvieron aquí en México para encontrar nuevas rutas hacia la paz. Vea usted. Con el objetivo de generar un escenario internacional que permita a los jóvenes e instituciones internacionales emblemáticas el intercambio de propuestas que puedan redireccionar el rumbo de sus naciones, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y el Instituto Mexicano de la Juventud realizaron este miércoles el Encuentro Internacional de Líderes Juveniles por la Paz. Este tipo de eventos viene, te digo, a fortalecer la formación de los jóvenes, y cuando se trata de algo que es positivo, que son los embajadores por la paz, un movimiento que se está desarrollando en todo el país y que, bueno, pues desde esa manera va a contar con el apoyo del Instituto Mexicano de la Juventud. El titular del INJUVE señaló que de aquí al 2020 se va a tener el mayor bono demográfico en la historia del país, por lo que es necesario aprovechar todo el potencial que tiene la juventud mexicana. Y así lo ha hecho el gobierno federal con diferentes proyectos. Hoy tenemos programas de vivienda, de movilidad, de salud, para los jóvenes que quieren emprender un negocio. Está el programa de crédito joven, están las casas del emprendedor, tenemos los centros Poder Joven en todo el país, está también el programa Arráigate para los jóvenes del campo. En fin, tenemos muchos programas que hoy el gobierno federal, el gobierno del presidente Peña ha creado, y tenemos, te digo, un tiempo determinado. En el encuentro que se realizó en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas en Ecatepec, Estado de México, participaron alrededor de 6,000 jóvenes y líderes de más de 25 países del continente americano y 3 de Europa. Hoy les estamos ofreciendo, además de una sesión de competitividad juvenil, les estamos ofreciendo 7 sesiones en las cuales ellos se pueden desarrollar. Una sesión educativa donde a través de sus colegios ellos puedan hacer que la educación no solamente sea en la simple transferencia de conocimientos teóricos, sino una educación holística, enfocada en lo que aqueja a nuestros jóvenes, que es la falta de principios y valores fundamentales. Finalmente, el director de planeación de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz señaló que en los jóvenes está la construcción de una ruta para cambiar el rumbo que tendrá el mundo en los próximos años. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Ahora sí, retomamos la llamada, precisamente que acabamos de tener en esos momentos con Ramón Aguirre Díaz, él es director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para analizar lo que está pasando en la capital. Ingeniero Ramón, gracias por estar con nosotros en México al Día. ¿Por qué suceden este tipo de inundaciones en la Ciudad de México? ¿Qué es lo que nos hace falta para poder prevenir este tipo de sucesos? Sí, buenos días, Omar, Pati, buenos días. Pues mire, la realidad es de que estamos hablando de una ciudad que tiene un sistema de drenaje con una capacidad limitada. Ayer nos llovieron 54 milímetros y lo que nosotros hemos informado a la ciudadanía es de que la capacidad de nuestros sistemas es de 30. 30 es una lluvia muy fuerte, sí, pero ya 54 pues definitivamente es un tema que en nuestro sistema, como pues prácticamente todos los del mundo mar, se ve rebasado, que llovió más de lo que le cabía a los tubos. La estimación que tenemos de la precipitación en toda la ciudad fue de 7,500 millones de litros, que fueron los que se precipitaron, los que cayeron, y ahí debemos de tener claro de que era un promedio en la ciudad de 5 milímetros, que no nos hubiera generado ningún problema, pero pues ayer se precipitaron básicamente en la delegación Miguel Hidalgo, y entonces vialidades importantísimas como Ejército Nacional, Circuito Interior, Reforma, Periférico se vieron afectadas, y con ello se colapsó principalmente el tema de movilidad. Claro. Ingeniero, gusto en saludarlo, muy buenos días. Usted nos dice el drenaje, ya dio de sí el drenaje aquí en la Ciudad de México ante la lluvia que se vivió la tarde-noche de ayer. La naturaleza, sabemos, no tiene palabra. ¿Qué hacer o qué van a hacer las autoridades para evitar pues este tipo de colapsos? Ayer se vio francamente un colapso en la Ciudad de México. Pati, bueno, yo quiero comentarle, Patricia, siendo franco sobre este asunto,
es de que en una temporada completa debemos de tener una docena de este tipo de eventos, donde, por ejemplo, el 29 de mayo tuvimos una precipitación muy fuerte que nos afectó a Villacuapa, la zona de Villacuapa, la zona del Periférico Sur, y siendo realistas, en una temporada completa hay una docena de este tipo de eventos, entonces sí se nos rebasa. No es un tema ni deseable ni sencillo, pero también yo le comento, no es posible evitar que tengamos problemas cuando se precipita tanta agua. ¿Cómo puede ayudar la ciudadanía a mitigar este tipo de fenómenos tan caóticos y tan molestos para todos nosotros y peligrosos incluso de causar algún tipo de muerte o afectación a la ciudadanía? Mire, Mar, nosotros lo que yo le puedo decir es de que el tema de prevención es básico. El sistema de aguas de la Ciudad de México tiene un plan de prevención que abarca los 365 días del año, con trabajos de mantenimiento de plantas de bombeo, reposición, rehabilitación de bombas, desasolve de tuberías. Junto con las delegaciones se desasolvan más de 7.500 kilómetros de tubería, que es una cantidad muy importante. Hay tubos que se desasolvan varias veces al año, dependiendo de sus condiciones y cómo esté la pendiente del tubo, qué tan seguido se pueden asolvar. Pero entonces el tema de la basura es el que nos complica mucho más el funcionamiento del sistema de drenaje, porque los tubos en ocasiones pueden estar trabajando a la mitad de su capacidad y puede estar inundada una vialidad, porque ahí en las coladeras hay basura, hay bolsas que impiden que baje el agua al sistema de drenaje. Entonces, donde podemos ayudar mucho es en esa parte de la prevención, que es buscar que no tirar basura en las calles. Claro. Finalmente, ingeniero, se esperan más lluvias en las próximas horas en la Ciudad de México, por lo tanto, se prevé que puedan mantenerse estas inundaciones. El operativo que tenemos nosotros está vigente, es un operativo muy importante. Teníamos 90 campamentos, que es decir, puntos donde ya teníamos equipo y listo para intervenir en el momento de una lluvia. Sobre todo estamos hablando de garantizar que funcionen los sistemas electromecánicos y tratar de, en las zonas donde sabemos que es frecuente que llegue basura y tape coladeras, estar presente ahí. Es un operativo que involucra al sistema de aguas, a bomberos. Eran 90, el doctor Mancera nos instruyó a aumentarlo a 120. Es un operativo que involucra a la Secretaría de Seguridad Pública, bomberos, protección civil, a la Agencia de Gestión Urbana, el sistema de aguas. Y bueno, sí, estar prevenidos en estos 6 meses de la temporada de lluvias, porque en cualquier momento nos puede caer un chubasco como el de ayer. Claro. Muchísimas gracias, ingeniero Ramón Aguirre, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros en México al Día. Omar, Patricia, un gusto saludarle. Hasta luego. En otros temas, la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación de manera detallada el proceso que se realizó para consolidar el nuevo modelo educativo. En el documento, la dependencia precisó que participaron más de 28,000 personas y se recibieron cerca de 15,000 propuestas. Con estas aportaciones, en julio de 2016, la SEP presentó un planteamiento para la actualización del modelo educativo compuesto de 3 documentos. 1, la Carta sobre los fines de la educación en el siglo XXI. 2, el desglose de lo que representa el modelo educativo. Y 3, los planes y programas de estudio que se aplicarán a partir del ciclo escolar 2018-2019. El secretario de Salud, José Narro, alertó que el 95% de los jóvenes sexualmente activas en nuestro país de entre 15 y 19 años no han utilizado métodos anticonceptivos. Como consecuencia, dijo, 1 de cada 5 de estas jóvenes resultó embarazada. Ante ese panorama, también señaló que el embarazo en adolescentes es un gran desafío que enfrenta el país. Advirtió que en este tema nos tiene que doler como sociedad porque interrumpe el desarrollo de las y los jóvenes. Cirujanos maxilofaciales del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE lograron colocar el segundo implante de prótesis total de mandíbula en el mundo. La receptora fue Itzel Montserrat Pérez, de 21 años, quien nació con anquilosis temporomandibular, es decir, con la mandíbula pegada al cráneo. La prótesis fue diseñada especialmente para Itzel por especialistas del instituto en coordinación con ingenieros biomédicos estadounidenses. Sin duda, estas son excelentes noticias. Vamos a las breves de este país.
Una persecución que terminó en una balacera en las calles de Nezahualcóyotl, en la colonia Benito Juárez, dejó como saldo 2 policías lesionados y un detenido. Los elementos judiciales atendieron un reporte que advirtió de la presencia de varios sujetos armados a bordo de una camioneta, quienes presuntamente se preparaban para secuestrar a un ciudadano. La Procuraduría General de Justicia en Tamaulipas cesó a 22 elementos de la Policía Ministerial Investigadora a causa de irregularidades en los expedientes, alteraciones y omisión de prácticas necesarias para el avance de investigaciones. El Instituto Electoral del Distrito Federal cambió oficialmente su nombre y logotipo para ser llamado ahora Instituto Electoral de la Ciudad de México. La modificación se realizó tras la entrada en vigor del Código de Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. La mañana de este jueves, el juez octavo de distrito en materia administrativa, Fernando Silva, determinará si levanta o no la suspensión de la construcción de la línea 7 del Metrobús. El consejero jurídico Manuel Granados confió en que se emitirá un fallo a favor del gobierno capitalino. La salud, sin duda alguna, es muy importante para todos nosotros. Hoy en el estudio, en esta sección Salud para Todos, nos acompañan Lisbeth López Mejía. Ella es nutrióloga pediatra adscrita al Instituto Nacional de Pediatría, y a la maestra Juliet Karina Puello Castro. Ella es nutrióloga clínica del Hospital General La Raza, quienes también forman parte del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Es la segunda sección que tenemos de temas de salud, precisamente en el estudio en vivo con especialistas en la materia, y vamos a hablar sobre la nutrición para prevenir la obesidad en niños y adultos. Un tema en verdad muy importante, muy interesante, y que bueno, en primera instancia abro este diálogo para preguntarles cómo estamos en índices de nutrición en México. ¿Estamos ante una situación de advertencia, alerta, o vamos bien? Pues miren, en cuestión de niños, la prevalencia, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud y nutrición, la cual se realizó el año pasado, en 2016, pues los datos sí son alarmantes. Estos datos arrojaron que el 33% de los niños escolares, es decir, niños entre 5 y 11 años de edad, padecen obesidad o sobrepeso, y en cuanto a los adolescentes es el 36%. Es decir, que 1 de cada 3 de nuestros niños o adolescentes mexicanos tienen sobrepeso o obesidad. Y esto pues sí es preocupante, ya que se estima que el 80% de los niños o adolescentes que padecen obesidad la van a seguir padeciendo en la edad adulta. Entonces esto pues la principal consecuencia es que estamos viendo cada vez enfermedades crónicas degenerativas en edades mucho más tempranas. Ya las vemos en adolescentes, incluso en niños, ¿no? ¿Y cuáles son estas enfermedades? Pues hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Claro. Claro, no es un asunto nada más de estética, de estar gorditos o estar gorditas, sino que es un problema que genera otro tipo de enfermedades que además tienen un alto costo para las instituciones de salud. A mí me gustaría saber en qué momento o cómo explicarle a los padres que hay que cuidar la alimentación, en qué etapa de la vida de los niños. Porque muchas veces hay padres permisivos que dicen, bueno, está chiquito, que coma lo que quiera. Ok, nosotros sabemos que desde generaciones atrás la abuelita era la que era la abuelita consentidora, ¿no? De hecho, tenemos todavía esa parte cultural. Sin embargo, ha habido muchos cambios, muchas modificaciones con respecto a que los padres ya son ausentes, trabajan, sin embargo, se quedan todavía con los abuelos. Entonces hay que trabajar desde el punto de vista de consulta con los familiares, ¿no? Con la persona que está a cargo de los abuelitos. Además, hay que recordar que la parte genética involucra de un 10 a un 15%. Todo lo restante es un factor ambiental. ¿Qué quiere decir? Que los hábitos, el estilo de vida saludable es lo que mayor importa en este caso. Pues sí, así es. De hecho, la prevención de la obesidad debe iniciar desde la etapa prenatal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ¿Desde antes del nacimiento? Desde antes del nacimiento, desde el día de la concepción, se debe empezar a prevenir la obesidad infantil. Porque existen este periodo que se conoce como los primeros 1000 días de vida, que son una ventana de oportunidad para la vida futura del bebé.
Entonces, el hecho de que, por ejemplo, la madre tenga un mal estado nutricional al momento del embarazo o tenga una ganancia de peso excesiva durante el embarazo o en su efecto deficiente, esto hace que los genes de los bebés se expresen de forma diferente y los predispongan a tener más enfermedades de este tipo como obesidad o diabetes en edades postnatales. Claro. Y también pues desde el día 1 de vida pues se debe de fomentar la prevención, por ejemplo con la lactancia materna. Ahora, se debe tener una clara cultura de asistir precisamente a nutriólogos, porque luego muchos mexicanos queremos vencer cambiando los hábitos una semana, de repente queremos hacer dietas o utilizar productos milagro, ¿no? Creyendo que con eso vamos a bajar de peso o únicamente pensando que incluso haciendo ejercicio se puede revertir este hecho. Creo que es muy importante la cultura de asistir a los nutriólogos. En ese sentido, ¿ustedes qué opinan al respecto y qué ofrece el Sistema de Salud de México para atender estas necesidades? Ok, con respecto al asistir a un nutriólogo, pues hay que tomar en cuenta de que tiene que tener una licenciatura, tiene que tener cédula profesional y en este caso, hablando del tema de sobrepeso y obesidad, una especialidad. Así como los médicos tienen su especialidad con respecto a que hay doctores que son gastroenterólogos, lo mismo pasa en el área de la nutrición, ¿no? Claro. Ahorita el tema que estamos tocando dentro del Colegio Mexicano son los coach nutricionales, ¿no? De que no tienen algún tipo de licenciatura o toman algún curso y desgraciadamente pueden atentar contra la salud de alguno ahora sí que con alguno de nuestras pacientes futuros que desgraciadamente pueden tener una mala información. Y bueno, de eso ahí se están trata, las ¿no? consecuencias. Así es. Ustedes tocaron un tema que es fundamental, que es el estilo de vida en el que estamos inmersos absolutamente todos. Así es. Cada vez vemos que los niños pues no hacen ejercicio. El ejercicio sí ayuda a controlar el problema de la obesidad. Sí, así es. Es muy importante desde la etapa de la niñez fomentar la actividad física. Igualmente en la última encuesta nacional de salud y nutrición vieron que solamente el 17% de los niños cubren con el requerimiento de actividad física que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que estos son 60 minutos de actividad física de forma moderada, vigorosa, como estructurada, más 60 minutos de juego libre. O sea, también hay que fomentar mucho esta parte de jugar, de no pasar tanto tiempo enfrente de las pantallas, de las tablets, ¿no? Ahora claro, que están muy de moda las computadoras, por ejemplo, la recomendación es menos de 2 horas al día frente a una tablet y pues fomentar también la actividad en familia, ¿no? Juegos y todo esto que también va a fomentar. Movernos. Finalmente, porque esto sí es importante, ¿qué tan benéfico es, por ejemplo, la restricción del azúcar? Que en este momento hay como una campaña a nivel internacional para eliminarla de la dieta. Y los carbohidratos refinados. Ok, más que eliminarlos de la dieta, no se pueden eliminar como tal un grupo de alimentos porque es el aporte energético, o sea, lo que nos da esa energía, esa vitalidad con la cual nosotros podemos hacer nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, existen 2 tipos de azúcares, tanto simples como un poco ya más refinados, que son estos los que utilizan mucho en las industrias, ¿no? Entonces sí hay que disminuirlos bastante, incluso no nada más es el tema también del azúcar, sino de los edulcorantes y colorantes, ¿no? Porque también a futuro lo que está creando a los niños es muchas intolerancias y alergias alimentarias, ¿no? Entonces, sobre todo es que no acostumbremos a nuestro paladar a cosas tan dulces en cuestión de los edulcorantes y pues sí, la recomendación es que menos del 5% del valor energético total de todo lo que consumimos sea a través de azúcar y la verdad es que ahora los productos, nos tomamos uno de estos productos, un juguito, por ejemplo, industrializado y ahí ya puede ser que ya cubramos el requerimiento, ¿no? Entonces, y la verdad es que no es tomar uno, sino muchos. Claro. Entonces, los hábitos y las costumbres del buen comer. Rapidísimo, una página de internet donde pueda nuestro auditorio poder asistir, ver y tener mejores asesorías.
Ok, tenemos lo que es la Secretaría de Salud, también el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional de Pediatría, de Perinatología, el Colegio Mexicano de Nutrólogos, que se acerquen con nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias a las dos y ojalá que la gente que nos vio pues tome en cuenta estas recomendaciones que atinadamente nos hacen para preservar la salud de los niños en este país. Muchas gracias a las dos por estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano firmó un convenio con el Instituto Mexicano de la Radio. A lo largo de la historia, la radio nos ha permitido vivir grandes acontecimientos, nos mantiene informados y entretenidos. Por ello, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano firmó un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio. El convenio básicamente lo que hace es que el Instituto Mexicano de la Radio instala transmisores en las instalaciones donde está hoy transmitiendo el Sistema Público de Radiodifusión, les provee contenido que es el que actualmente se radiodifunde por Radio México Internacional, y esto permite que que el gobierno no haga una inversión para ampliar la cobertura, sino que cooperen ambas entidades con los recursos que ya tienen y entonces más mexicanos reciban el servicio. Con esta alianza, la programación del IMER se transmitirá por las estaciones 103.5 de Mazatlán, Sinaloa y 101.1 de Tapachula, Chiapas, las cuales pertenecen al SPR. El objetivo final es que la población disfrute de contenidos de calidad. La UNAM, por ejemplo, ya estamos a punto de empezar a tener conversaciones para obtener, así como del IMER ahora, alguna parte de la Radio Francia Internacional también está ya con nosotros a punto de firmar otro convenio para obtener contenidos internacionales. En fin, que vamos a ir no sustituyendo, sino fortaleciendo la programación que hoy día tenemos. Lo que buscamos es la fidelidad de las audiencias, que la gente no nos cambie. La programación que se hace y las escaletas que se van haciendo es para mantener la presencia de nuestras audiencias y satisfacer sus gustos. Gustavo Lomelín Cornejo, director general de Televisión Educativa, destacó que este tipo de acuerdos permite que los medios públicos optimicen sus recursos. Ser más eficientes con los recursos y tratar de tener y compartir contenidos para fortalecer la creación de ciudadanía y el tejido social en nuestro país. Creo que es un gran logro del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, que en este evento presidido por Eduardo Sánchez, el coordinador de comunicación social de la Presidencia y vocero del Gobierno de la República, le da un gran realce a esta sinergia que los medios públicos estamos realizando. Las transmisiones en Mazatlán y Tapachula comenzaron este miércoles y habrá programación las 24 horas del día. Para México al Día, Flor Hurtado. Afirman expertos de la UNAM que durante septiembre y octubre se pronostican 14 huracanes en el Océano Pacífico, Golfo de México y el Mar Caribe. En entrevista para México al Día, Ramón Aguirre Díaz, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, nos habló de la tromba que azotó ayer a la capital del país. No es posible evitar que tengamos problemas cuando se precipita tanta agua, porque ahí en las coladeras hay basura, hay bolsas que impiden que baje el agua al sistema de drenaje. En el mundo, el presidente norteamericano Donald Trump aceptó la invitación de su homólogo francés Emmanuel Macron para asistir en París al desfile del 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa. Más adelante, Donald Trump se sumará al Salón de los Presidentes del Parque Magic Kingdom en Disney. Y en los deportes, los campeones de la MLB, Cachorros de Chicago, visitaron la Casa Blanca. Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos esta mañana de jueves a todos los que nos ven por la señal del canal 22 de Ingenio y de Aprende TV, pero también a través de Facebook Live.
Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta mañana. Y bueno, vámonos directo con la información de lo que sucede en la red en materia de tecnología, de ciencia y de innovación, porque pues el hackeo, el ciberataque que atacó, valga la redundancia, en días pasados a gran parte del mundo, sigue dando mucho de qué hablar, así que hagamos un pequeño resumen de toda la información y la actualización. Se reveló que la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, la NSA, tenía ya conocimiento de los huecos de seguridad en el sistema de Windows desde hace casi 5 años, lo cual provocó que fuera hasta marzo de este año cuando Microsoft reparara el problema. Lo anterior dio como resultado una afectación de más de 80 empresas y un total de 230,000 ordenadores en 150 países alrededor del mundo. NotPetya, este nuevo ransomware, muy parecido al WannaCry que afectó computadoras hace algunos meses, logró cifrar la tabla maestra de Windows, lo cual causó mayor presión en las víctimas para aceptar este pago que se pedía o se está pidiendo todavía de $300 en bitcoins, esta moneda electrónica. Ucrania es el país más afectado y comunicó que los cajeros automáticos aún están fuera de servicio en algunos lugares, así como bancos y otras instituciones. En Pensilvania, el sistema de salud Heritage Valley y también ahí mismo en Estados Unidos el fabricante de medicamentos Merck, solo por mencionar algunas afectaciones. Mientras tanto, en Europa, Rob Wainwright, el director ejecutivo de Europol, declaró que aún es difícil definir el número total de víctimas, pero sí hizo un llamado a los gobiernos y empresas para que pongan la importancia adecuada a este nuevo virus. Comentó que el cibercrimen sigue evolucionando y que se deben tomar medidas responsables en seguridad cibernética. Esto por una parte. Sin embargo, a través de un comunicado emitido ayer, miércoles 28 de junio, el gabinete ucraniano aseguró que los bienes estratégicos se han normalizado, por lo menos en su país. El Centro Criptológico Nacional de España, por su parte, insiste en que no se debe pagar el rescate porque no hay garantía de la liberación de los sistemas y también para no incentivar este tipo de crímenes. Por su parte, Microsoft utilizó su blog oficial para comunicar que al parecer la amenaza fue en un software de cadena que involucra a la empresa ucraniana M.E.Doc, publicación que posteriormente apoyó Alex Gostev, el principal experto de seguridad de Kaspersky Lab. No obstante, M.E.Doc en una publicación en Facebook dijo que las principales compañías de antivirus examinaron su software y los liberaron de cualquier responsabilidad. Sin embargo, la información sí se está decantando por señalar que el ataque surgió de Ucrania, también por supuesto por el hecho de que es el país más afectado hasta el momento. Y bueno, seguiremos pues tratando de seguir la pista a este ransomware Petya y pues ver cuáles son las afectaciones. Por supuesto que el tema de la seguridad cibernética y electrónica se va colocando cada vez más en los primeros puestos de las agendas internacionales y también de forma global. Y vámonos a otros temas completamente diferentes. Vamos a hablar del presidente de los Estados Unidos de América, y es que Donald Trump se va a sumar al Salón de los Presidentes, nada más y nada menos que del parque Magic Kingdom en Disneyland en Orlando, Florida. Su posición en la Casa Blanca pues lo convierte en parte de la historia del país norteamericano, nos guste o no a muchos, y por lo tanto le otorga un lugar en una atracción ahí en el parque de Disneyland de Orlando, que fue creada desde 1971. La polémica del hecho pues está en que hubo una inconformidad expresada por lo menos 15,000 ciudadanos. Ellos manifestaron esta molestia a través de internet, a través de la página change.org. Levantaron una petición para que el animatronic de Trump no se le diera voz y que, pues, de no poder evitar su ingreso al Salón de los Presidentes, al menos fuera únicamente presencial, es decir, sin audios, debido pues a los innumerables discursos que han vulnerado a varias comunidades, minorías y muchas otras opiniones alrededor del mundo. La solicitud a través de internet argumenta que un discurso misógino, racista y xenófobo no debería ser replicado, y mucho menos ahí en el lugar más feliz del mundo, así es como se caracteriza
Disneyland. Al respecto, el director de contenido editorial de Disney Parks, Thomas Smith, detalló que la nueva atracción no solo se inaugurará a finales del año, además confirmó que estará acompañada de su respectivo discurso, el discurso de Trump, el cual se grabará en la misma Casa Blanca y que por supuesto no tendrá un tono insultante y ofensivo. Smith aclaró que no está haciendo caso omiso a la opinión de los ciudadanos, simplemente le están dando a Donald Trump los mismos derechos que desde 1993 se le han otorgado a otros presidentes. Así que, pues si usted tenía planeado ir a Disney a finales de este año, pues va a poder encontrarse ahí con el animatronic de Donald Trump. Ya veremos qué es lo que va a decir en su discurso en esta atracción. Esta es la información. Que tengan excelente jueves. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Para ti también un excelente jueves. Fue presentada la convocatoria para el primer premio ILSE SINADEP a las prácticas docentes innovadoras en Iberoamérica y el Caribe. Se premiará a aquellos maestros de educación básica pertenecientes a escuelas públicas que hayan puesto en práctica nuevas estrategias o prácticas de enseñanza que estén en constancia con la estrategia de aprender a aprender. Entonces convocamos a estos maestros que realizan innovación educativa en el aula para que participen en este concurso. Entonces el premio consiste prácticamente en identificar este talento, traerlo, premiarlo, es un incentivo, pero además a través de los canales que tiene el ILSE poder difundirlo. El premio tiene un alcance iberoamericano. El objetivo es que los maestros de educación básica de todos los países que conforman esta región compartan recursos innovadores para mejorar su labor profesional. Los maestros desarrollen las habilidades, las competencias, las actitudes que les permitan desplegar de mejor manera estos planes y programas, que llevemos a cabo con éxito la reforma educativa, que logremos entre todos comprender que la evaluación, más que castigar, debe fomentar la motivación, debe fomentar la mejora de la escuela. La inscripción será del 19 de julio al 31 de agosto y los resultados se darán a conocer en noviembre. Los pormenores se pueden consultar en las siguientes páginas: www.ilse.edu.mx y www.sinadep.com.mx, como lo puede ver usted en pantalla. Al día con la moda, Jimena Cardona. Buenos días, bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona y hoy quiero explicarles lo que significa en moda el término prêt-à-porter. Prêt-à-porter es una expresión francesa que significa textualmente listo para llevar. Se refiere a las prendas de moda producidas en serie con patrones que se repiten en función de la demanda. Es por tanto la moda que con diferentes calidades y precios está hecha para el día a día y que es usada en las calles por la mayoría de las personas. En la década de los 50 se produjo una gran revolución en la moda a nivel internacional. La alta costura, sin llegar a desaparecer, fue poco a poco desplazada por el prêt-à-porter. Se puede decir que se inició un periodo de democratización en la moda, que tuvo gran repercusión desde el punto de vista social. Las prendas se empezaron a fabricar a gran escala y la ropa de diseño bien confeccionada alcanzó a otros estratos sociales. Muchos de los grandes nombres de la alta costura se sumaron a esta nueva tendencia para poder mantener sus casas, e incluso algunos de ellos optaron por abrir boutiques donde se comercializara esta otra línea. El primer caso fue el de Yves Saint Laurent. Sin embargo, fue solo cuestión de tiempo para que todos los grandes salones se despidieran de sus colecciones exclusivas, ya que el excesivo importe de los impuestos relacionados con el lujo y otras razones fiscales aceleraron el cierre de la mayoría de estas casas de moda. La forma de presentar las colecciones también sufrió una profunda transformación, y de los coquetos e íntimos salones donde se mostraban las colecciones se pasó a convocatorias multitudinarias de gran repercusión social. Este tipo de consumir moda tuvo mucho éxito, ya que las prendas no tenían que ser confeccionadas a medida y los diseños tomaban como referencia el número de la talla 2 a la 6. Ya en los 90, cuando la moda dictaba la delgadez extrema, se creó la talla 0 y hasta la doble 0.
Este proceso es ciertamente industrial, lo que implica que se facilite la producción y disminuyan los gastos, pudiendo desarrollar así patrones que son capaces de reutilizarse en infinidad de telas y materiales. Que una línea de ropa sea prêt-à-porter no significa que los materiales sean de baja calidad ni que la confección sea mala. Al contrario, muchas veces casas de diseño como Yves Saint Laurent, Chanel y Dior han manejado líneas prêt-à-porter al mismo tiempo que sus colecciones de alta costura. Esto fue todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y les recuerdo mis redes sociales y mi blog que ahora aparecen en sus pantallas. Esto fue El Día con la Moda. Yo soy Jimena Cardona. ¿Y tú y yo? Nos vemos la próxima semana. Y finalmente, y después de muchos meses y mucha polémica, el caballito vuelve a galopar en la Plaza Manuel Tolsá, en la Ciudad de México. El monumento histórico luce de nuevo majestuoso y digno, tras un largo y minucioso proceso de restauración, a cargo de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó el proyecto para la reciente restauración y conservación de la escultura ecuestre en 2 etapas. Hablamos de un trabajo, insisto, de excelencia que de mayo a noviembre, de mayo a octubre, significó concluir el diagnóstico integral del estado que tenía la pieza y de noviembre a junio, exactamente en los plazos comprometidos por el INAH, se entrega, yo diría, a la perfección. El caballito fue víctima de una inadecuada intervención en 2013, cuando recibió un baño con ácido nítrico. Lo que nos encontramos en la pieza sí fue un 45% aproximadamente de afectación de la superficie metálica y pues en otros aspectos los deterioros propios de los 214 años que tiene a este momento la pieza. El proyecto de recuperación del monumento fue integral. Abarcó la pieza metálica, el basamento y el pedestal. La intervención permitió descubrir la capa pictórica de tono olivo parduzco, con la que Manuel Tolsá terminó la obra hace 214 años. No solamente la parte de la estatua se restauró, sino, como aquí se ha dado cuenta, la parte del basamento, que tenía ya un deterioro considerable, que tenía infiltraciones y que era indispensable, pues, que se interviniera también. Es así que el día de hoy es posible apreciar nuevamente en todo su esplendor este monumento, emblema y orgullo de nuestra ciudad por más de 200 años. Inaugurada en 1803, la escultura ecuestre de Carlos IV es un emblema de la capital mexicana y patrimonio histórico de la nación. Un total de 190 personas participaron en los trabajos de rescate de la obra, con un monto de inversión de 7.1 millones de pesos. Seguramente será un espacio de muy alta convocatoria esta plaza de nueva cuenta. Hoy, otra vez, con esta figura ecuestre de Carlos IV, estará dando la belleza, el simbolismo de esto que se ha denominado la ciudad de los palacios. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Y ahora lo invito a conocer Metepec, en el Estado de México, muy cerca de aquí de la Ciudad de México. La verdad que un pueblo mágico por muchas razones. El crecimiento y desarrollo urbano que ha tenido Metepec en los últimos años no ha opacado el colorido de este pueblo mágico. Ubicado al sur de la capital del Estado de México, Metepec es reconocido en todo el mundo gracias al árbol de la vida, escultura hecha en barro en la que tradicionalmente se representan pasajes bíblicos. Sin embargo, la imaginación y maestría de los artesanos han dado forma a árboles con múltiples temáticas como las mariposas monarca, catrinas o alebrijes, con acabados en tonalidades vivas, ocre o al natural.
Aunque fue fundado por los Matlatzincas, Metepec debe su nombre a la cultura náhuatl y significa en el Cerro de los Magueyes. Justo aquí se edificó a principios del siglo XVIII la iglesia del Calvario, la cual se encuentra amurallada por una escalinata de 73 peldaños que vale la pena recorrer para disfrutar de la panorámica. Uno de los lugares más atractivos es el convento de San Juan Bautista, conjunto arquitectónico de la Orden de Franciscanos que evangelizaron la zona del Valle de Toluca, donde permanecen elementos únicos y típicos de la época, como la cruz atrial colocada en la entrada de la iglesia. Para conocer parte del legado de este municipio alfarero, no hay como visitar el Museo del Barro, donde se exhiben retablos elaborados con miles de semillas en honor a San Isidro Labrador, el patrono de los agricultores, así como la cazuela más grande del mundo, que mide 2,5 metros de ancho por 1,27 de alto. El arco iris de fachadas invita a perderse entre las calles, hasta llegar a los corredores artesanales o descubrir alguno de los 300 talleres familiares que hay en el poblado. En la Plaza Juárez, la Fuente de la Atlanchana rescata mitos y leyendas de Metepec. Se trata de una criatura mitológica que reinaba y ayudaba a los pescadores cuando esta era una zona lacustre. Por último, en el Centro de Exposición y Venta Artesanal, los turistas encontrarán piezas para todos los gustos, desde jarrones, platones o cazuelas, hasta variadas figuras para decorar la casa, entre las cuales será difícil escoger solo un recuerdo de su visita a este pueblo mágico. Y ahora vamos a nuestro resumen. Llueve sobre mojado en la Ciudad de México, caos generalizado por las intensas lluvias. El presidente Enrique Peña Nieto viaja hoy a Colombia para participar en la 12ª cumbre de la Alianza del Pacífico. En el estudio, la maestra Juliet Karina Puello Castro, nutrióloga clínica del Hospital General La Raza, nos habló sobre la buena alimentación para prevenir la obesidad en niños y adultos. Hay que recordar que la parte genética involucra de un 10 a un 15%. Todo lo restante es un factor ambiental. Incluso no nada más es el tema también del azúcar, sino de los edulcorantes y colorantes, ¿no? Porque también a futuro lo que está creando a los niños es muchas intolerancias y alergias alimentarias. El Vaticano acepta la renuncia de su tesorero acusado de delitos sexuales contra menores. Después de 4 años de restauración, entregan la majestuosa escultura del caballito. Y en los deportes, por el boleto a la final de la Confederaciones, la selección mexicana se enfrenta hoy a la 1 de la tarde a Alemania. Pues suerte para los mexicanos. Por supuesto, mañana tenemos toda la información, Daniel. Gracias por acompañarnos este jueves. Que pase un excelente día. Será un gran jueves, sin duda. Jueves. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos. Siempre le voy a recordar que este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásela excelente. Vea usted el partido también.